Evangelio, así que entonces Pablo, al final de su tercer viaje misionero, va a sentarse y mientras estuvo ahí 3 meses en la ciudad de Corinto, probablemente, lo más seguro, ahí es donde va a estar escribiendo. Esta carta, la verdad devastadora y aplastante de la maldad del hombre, la incomprensible verdad del amor infinito de Dios y la verdad de la profundidad de las insondables riquezas del Evangelio. Y terminábamos la semana pasada, que fue quizás un poquito más mi énfasis, más que hablar de la carta y el trasfondo de la carta y hablar de la ciudad de Roma y el contexto geográfico, histórico, un poquito más el énfasis de la semana pasada fue llevarnos a pensar el tremendo impacto que esta carta tuvo no solamente con los romanos, sino el tremendo impacto que esta carta ha traído a la iglesia cristiana a través de los siglos y el impacto que ha tenido sobre hombres de Dios que hoy se consideran como los más grandes teólogos y como el equipo soñado en la iglesia cristiana. Mencionamos algunos nombres como Agustín de Hipona, un hombre extremadamente pecador, sumido en la lujuria y quien por su madre oraba para que pudiera cambiar su vida, y Romanos fue justamente un pasaje aquí en Romanos, capítulo 13, versículos 13 y 14, fue el pasaje que transformó por completo la vida de Agustín, o San Agustín de Hipona, y lo convirtió en aquel que puso muchos de los fundamentos de la vida y la fe cristiana. Hablamos también de Martín Lutero, como él con su trasfondo, no terminó su carrera de abogacía, pero en su trasfondo de estudiante de abogacía, él entendía perfectamente lo que significaba la justicia, y hablamos de cómo él estaba extremadamente airado, enojado con Dios, porque no podía entender cómo llegar a ser justo delante de Dios. Y Dios, a través de este libro también de Romanos y de un pasaje también en específico, le va a hacer ver que no había forma humana en la cual él pudiera ser justificado, sino que la justicia solo podía venir como un regalo de la gracia de Dios. Y este pasaje, entonces, Romanos 1:17, va a ser el pasaje que Dios va a utilizar en la vida de Martín Lutero para transformarlo a él, y va a ser el comienzo de toda una reforma para el cristianismo. Y hablamos de John Wesley, como también Dios utilizó justamente esta carta, esta epístola a los romanos para su conversión, la transformación de su vida, y para que a partir de él hubiera todo un movimiento y se avivara la iglesia en Inglaterra y en otros lugares gracias al testimonio de él, ¿no? Y el desafío, ¿cuál era la semana pasada? Bueno, que entendiendo la trascendencia de esta carta, tú puedas decidir delante de Dios y puedas hacer un compromiso solamente delante de Él de estudiar esta carta a profundidad y de permitir que tu vida sea también transformada por ella. Lo decíamos, ¿no? La carta no ha cambiado nada, es lo mismo que escribió el apóstol Pablo. Dios no ha cambiado en nada tampoco. Y si quizás esta carta no ha seguido teniendo el efecto que tuvo a lo largo de la historia, no es el problema de la carta ni el problema de Dios, sino el problema de nuestros corazones, ¿no? Que no son dóciles a la enseñanza de las Escrituras. Así que bueno, yo espero que hayas tomado también este desafío
que hayas comenzado ya estudiando los versículos 1, capítulo 1, versículos 1 al 7. No les voy a pedir que levanten la mano ni que me digan quién los estudió, porque espero que sea el fruto y el resultado de tu compromiso para con Dios, ¿no? Estos versículos que vamos a ver, estos primeros 7 versículos, son la introducción o son el prólogo. No solamente los primeros 7 versículos, sino realmente hasta el versículo 17 del capítulo 1, toda esta porción prácticamente es considerada como esto, ¿no? Como la introducción o como el prólogo. Aquellos de ustedes que les gusta y que son amantes del cine, estos primeros 17 versículos sería como el tráiler de la película completa, ¿no? O los avances. Así que Pablo va, digamos, a mencionar los elementos principales en estos 17 versículos, los elementos esenciales del Evangelio, y lo que va a hacer a lo largo de los otros versículos del resto del libro va a ser ir desarrollando algunos de los puntos que tocó aquí en la introducción, ¿sí? Va a ser como si Pablo pusiera en una bolsa, en estos primeros 17 versículos, todos los elementos que tienen que ver con la salvación, para en el resto de la carta ir sacando cada uno de estos elementos y poder explicarlos a profundidad. Lo habíamos mencionado, es lo que mucho hay algunas discrepancias, pero mayormente todos coinciden en que es la sexta carta que escribe el apóstol Pablo. Lo mencionamos también que es un punto en su vida cristiana y en su ministerio donde él ha alcanzado ya cierta madurez después de estos 3 viajes misioneros, después de escribir otras 5 cartas. Al final de su primer viaje misionero va a escribir la carta a los Gálatas. En el segundo viaje misionero va a escribir primera y segunda de Tesalonicenses. En su tercer viaje misionero, primera y segunda de Corintios. Y al final entonces de este tercer viaje misionero, esta carta a los romanos. Mencionamos también algunas expresiones de algunos teólogos. Martín Lutero, si no me equivoco, él decía que Romanos era justamente la carta al Evangelio. Algunos otros autores dicen que Romanos es la puerta al Evangelio. Escuchaba algunos audios que decían si el Evangelio es un tesoro de la gracia de Dios, Romanos sería algo así como que el mapa para poder llegar a encontrar este tesoro. Muchos clasifican el libro de Romanos como lo que para un alpinista sería el monte Everest. El libro de Romanos sería el equivalente a aquellos amantes y estudiosos de la teología. Así que vamos a darle lectura entonces a estos primeros 7 versículos. Tengo la versión Reina Valera de las Escrituras. Si tienes otra versión, puedes seguir con tu vista. Romanos capítulo 1, versículos 1 a 7. Dice de la siguiente manera: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Así que bueno, mira, tan solo he estado escuchando diferentes materiales y leyendo comentarios y te digo, solamente del versículo 1 podríamos sacar una predicación, solamente de este versículo. Pero bueno, esto significaría que si estudiáramos Romanos de tal manera nos llevaría mucho más del año y meses que tenemos presupuestado. Entonces mi invitación siempre va a ser la misma, ¿no? No nos va a dar el tiempo para avanzar en tanta profundidad como nos gustaría, pero te animo a que tú lo hagas.
Si nosotros pensamos en piedras preciosas, si nosotros pensamos en diamantes, si nosotros pensamos en oro o en perlas, ¿en dónde encuentras todos estos tesoros tan valiosos? ¿En la superficie o en la profundidad? En la profundidad. Entonces, a la medida en la que tú profundizas en la palabra de Dios, vas a encontrar los verdaderos tesoros y la verdadera riqueza de la palabra de Dios. Si tu aproximación a la palabra de Dios es superficial, jamás vas a poder rescatar lo más valioso y los tesoros más ricos de la palabra de Dios. Te vas a perder de muchísimo, ¿sí? Quizás tú te preguntes, oye, pero ¿por qué si avancemos más rápido, no? Nos lleva mucho tiempo estudiar las cartas. ¿Por qué hay que profundizar tanto? Bueno, porque ahí están los tesoros. Ahí está la verdadera riqueza y ahí es donde vas a encontrar el valor más profundo de la palabra de Dios. Pero como no tenemos el tiempo para profundizar tanto, te sigo animando a que tú lo puedas hacer. Comienza entonces el versículo 1 diciendo esta palabra, Pablo. Solamente con esta palabra sería suficiente para tomarnos 50, 60, 70 minutos y hablar acerca de este hombre. Este solo nombre, este solo personaje en la Biblia nos daría para hablar toda una serie de lo que hay detrás de él. Conocemos su historia, conocemos su formación, conocemos su trasfondo, conocemos lo que él pensaba del cristianismo o lo que él pensaba del camino, conocemos lo que él pensaba acerca de Jesucristo, conocemos lo que él pensaba, sentía y actuaba en contra de la iglesia, conocemos su corazón apasionado por un lado, pero su corazón sumamente violento, capaz de llevar a la cárcel a todo creyente, no importaba si fuera mujer, si fuera hombre, si era joven, si era anciano. Conocemos que él respiraba amenazas y muerte contra los creyentes, conocemos su autoridad, conocemos que él fue parte y él votó a favor de la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, y conocemos también el momento de su conversión, la transformación tan poderosa que Dios hizo de su vida. Por eso más adelante, y aquí se menciona en estos versículos la palabra poder, pero la palabra poder va a ser una de las palabras claves en el libro de Romanos. Pero conocemos el poder transformador del evangelio en su vida y el cambio radical de 180 grados que Dios obró en él, hasta el grado de convertirlo en aquel que llevó el evangelio al mundo conocido en aquellos entonces, que fundó tantas iglesias, que escribió tantas cartas, que dejó un legado tan importante al cristianismo. Para mí uno de los más grandes referentes de la obra misionera a lo largo de la historia. Solamente de Pablo tendríamos muchísimo que decir y aún así tiempo nos faltaría para hablar de él. Pero él se presenta de esta manera, introduce su carta diciendo Pablo. Era común esta forma de comenzar una carta. Nosotros generalmente cuando escribimos una carta, bueno, creo que ya casi nadie escribe cartas hasta donde yo entiendo, pero escribimos correos electrónicos, ¿no? Mayormente, y generalmente en nuestro estilo o la forma en la que hacemos, escribimos un párrafo, 2 párrafos, 3 páginas, 4 páginas, y hasta el final uno acostumbra que pones tu nombre y firmas, ¿sí? Y la realidad es que no sé en qué momento surgió esto, de firmar hasta el último. Creo que esta forma de firmar una carta desde el principio era la forma más correcta. Si tú hablas por teléfono y no identificas a la persona con la que estás hablando, ¿qué haces? Bueno, le cuelgas, ¿no? Porque en estos tiempos de tanta maldad, pero si no le cuelgas, ¿qué haces? Preguntas quién está hablando, ¿no? No te esperas hasta hablar 3 horas y al final de que hablaste 3 horas dices, bueno, ¿y con quién tuve el gusto de hablar, no? Entonces lo que hacían los escritores mayormente, comenzaban presentándose con su nombre y esto era su firma. Y eso avalaba o eso te daba una idea, bueno, ¿con quién estoy hablando? Estás hablando o estás leyendo las palabras del mismísimo Pablo. Y a continuación lo que va a hacer acá en este primer versículo es una presentación de sí mismo. Recuerda que hasta este momento Pablo no conocía a la iglesia de los romanos, no conocía Roma,
Su deseo por muchísimo tiempo había sido viajar hasta este lugar que era la ciudad imperial y que era un lugar sumamente importante. Ahí estaba concentrado absolutamente todo, ¿sí? Y por mucho tiempo él no solamente había deseado, sino que había hecho planes para conocer Roma, para viajar a Roma, pero nunca se había dado. Conocía a algunos creyentes que justamente habían sido expulsados de Roma y los conoció durante este tiempo que estaban lejos de su ciudad, pero literalmente no conocía a la iglesia y no conocía a la ciudad. Así que este versículo 1, Pablo se va a presentar a una iglesia que él no conocía. Ahora, si tú tienes la oportunidad de presentarte con alguien que nunca antes habías visto, que nunca antes habías conocido, generalmente tu presentación, puedes decir muchas cosas, pero tu presentación se va a resumir prácticamente a dos cosas: a describir quién eres. Mi nombre es fulano, sutano, soy licenciado, soy ingeniero, soy nini, lo que quieras, misionero, cualquier cosa que tú seas. Y la segunda cosa que haces cuando te presentas con alguien es decirle qué es lo que pretendes, ¿no? Soy arquitecto, me pongo a tus órdenes para el diseño y la construcción de tu casa, ¿no? Soy fulano de tal, soy abogado, me pongo a tus órdenes para cualquier trámite con tu suegra o con, bueno, no sé por qué me vino esa cosa, ¿no? Con cualquier persona estoy a tus órdenes para lo que se te ofrezca. Entonces, dices quién eres y qué es lo que pretendes o cuál es tu intención al presentarte. Y es justamente lo que va a hacer Pablo acá en este versículo 1. Ahora presta atención porque va a utilizar tres palabras que no necesariamente son adjetivos. Generalmente nosotros utilizamos los adjetivos para describir, pero Pablo va a utilizar aquí tres palabras que, aunque no son adjetivos, va a utilizarlas para describir quién es él, ¿no? Dice el versículo 1, lo tienen ahí, Pablo, la primera expresión, ¿cuál es? Siervo de Jesucristo. Segunda expresión, llamado a ser apóstol. Y la tercera expresión es apartado para el Evangelio, ¿sí? Si tienes tu Biblia física, puedes subrayarlo. Si tienes un cuadernillo, anota estas tres palabras. Si tienes tu Biblia electrónica, puedes tomar también ahí notas. Pero estas palabras justamente van a cumplir esta función: describir quién es Pablo y cuál era su propósito. Siervo, llamado y apartado. La palabra siervo como tal va a ser un sustantivo en el original. Llamado, no, aunque quizás podríamos tener la idea de que es un verbo, pero no va a funcionar como verbo acá, va a ser un adjetivo. Y la palabra apartado, ese sí va a ser un verbo, ¿sí? Más específicamente un verbo pasivo, y ahorita vas a entender un poquito por qué utiliza esta conjugación del verbo. Pero están estos tres conceptos. Fuera del nombre de Pablo están estos tres conceptos que va a ser la presentación de este gran hombre de Dios. La primera, siervo de Jesucristo, ¿sí? Es una palabra con la que nosotros de una o de otra manera estamos relacionados. Es una palabra que nosotros conocemos, que muchas veces la hemos escuchado en el griego, que es la palabra doulos, pero que en nuestras versiones más modernas, la traducción siervo no es la traducción más ideal, o no es la traducción más literal, o no es la traducción más correcta a la palabra doulos en griego. La traducción más correcta de esta palabra en español, por lo menos, sería la palabra ¿qué? ¿Algunos se la saben? Sería la palabra esclavo. A lo largo del tiempo, en algún momento también lo hemos explicado acá, y por contextos sociales y por contextos culturales e históricos, la esclavitud fue algo que la gente experimentó en carne propia, que fue causa de muchas muertes y de mucho conflicto social. Así que históricamente esta palabra, en vez de ser traducida como esclavo, fue traduciéndose con la palabra siervo, como para matizar un poco y no generar más conflicto social de lo que de por sí esta situación causaba. Pero la realidad es que lo más correcto sería traducir Pablo, esclavo de Jesucristo. Y mira, tenemos que entender, y quizás tú lo recuerdas, cuando Pablo escribe esto,
lo está escribiendo a la iglesia en Roma, y en esos momentos la ciudad, bueno, no la ciudadanía, la gente que habitaba en Roma, la mitad de los habitantes, que muchos piensan que era alrededor de 2 millones, la mitad se consideraba que era gente libre y la otra mitad de ellos se consideraba que eran esclavos. La población en Roma en esos momentos prácticamente estaba 50% y 50% conformados por hombres libres o amos, y el otro 50% eran esclavos. Así que cuando Pablo utiliza esta palabra guiado por el Espíritu Santo, siervo de Jesucristo o esclavo de Jesucristo, la gente entendía a la perfección lo que estaba detrás de la palabra esclavo. Lo hemos estudiado también algunas veces, y si hay una diferencia, quizás no a simple vista, no lo alcanzamos a percibir, pero hay una diferencia muy grande entre el concepto de siervo y entre el concepto de esclavo. Y existían los dos. ¿Cuál era la diferencia? Bueno, el siervo era mayormente un jornalero que trabajaba por día. Por ejemplo, si tú vivieras en esos tiempos en Roma y tuvieras campos y te dedicaras a la agricultura, tú contratarías muy probablemente jornaleros o siervos que trabajaran para ti durante el día, cosechando, y al final del día, ¿qué sucedía? Les pagaba su dinero, y el siervo, ¿qué hacía? Regresaba a su casa y seguía su vida normalmente como cualquier otra persona. Ese era un siervo. Pero cuando nosotros hablamos del concepto de esclavo, estamos hablando de una, voy a utilizar esta palabra entre comillas, estamos hablando de una persona que prácticamente no tenía personalidad, que no era dueño de sí mismo, que no era dueño de sus posesiones, no tenía posesiones. Incluso las mujeres de los esclavos legalmente eran propiedad también del amo, y si esta pareja llegaban a tener hijos durante el periodo de esclavitud, esos hijos no eran hijos que le pertenecían al matrimonio de esclavos, sino que estos hijos literalmente le pertenecían también al amo, ¿sí? Estos esclavos eran vistos mayormente como herramientas, y como cualquier otra herramienta, literal, cuando una herramienta dejó de cumplir su función, ¿qué haces con la herramienta? La desechas, ¿sí? Entonces, literalmente y contextualmente, los siervos eran desechables. Se dice que incluso tú tenías toda la autoridad para marcar físicamente a un esclavo. Por ejemplo, si un esclavo te defraudaba o te robaba, tú podías marcarle la frente con un metal caliente la palabra ladrón o ratero. Tú podías regalar a tu esclavo, tú podías deshacerte de él. Literalmente los amos podían crucificar a los esclavos, porque no eran personas, eran simplemente herramientas que tenían un propósito. ¿Qué es lo que hacían los amos? Iban al mercado donde se vendían todas estas personas, y no era para nada, créeme, decisión del esclavo quién iba a ser su amo, sino que el amo decidía y elegía a quién iba por tomar por esclavo, de acuerdo a sus características, si era físicamente fuerte, si era apto. La esclavitud no necesariamente tenía que ver con ignorancia, porque había esclavos que eran médicos, por ejemplo. Muchos piensan que Lucas era un esclavo. Podían ser, por ejemplo, peluqueros o barberos que tenían cierto conocimiento o cierta habilidad, y que era necesario dentro de la casa del amo. Así que la definición era esta, y la diferencia es esto: un siervo es una persona, ¿sí? Un esclavo era simplemente una propiedad. Entonces hay una diferencia muy grande en estos dos conceptos, y es necesario entenderlo. Ahora mira, presentarse como esclavo, yo te aseguro que no sería para muchos la mejor carta de presentación. Si tú tienes cierta preparación, si tienes una licenciatura, una ingeniería, un doctorado, una maestría, yo te aseguro que tu carta de presentación no sería presentarte como esclavo. Y sin embargo, Pablo lo va a hacer así.
Después va a presentarse como apóstol, que es un término de autoridad, pero antes de presentarse él como una autoridad ante sus lectores, su primer carta de presentación va a ser como un siervo, como un esclavo. Pero no cualquier esclavo, sino un esclavo de Jesucristo. Hay un pasaje en Filipenses, capítulo 3, versículos 4 al 8. Si deseas acompañarme, si deseas tomar notas, no hay problema. Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 8, dice de la siguiente manera, dice, aunque yo tengo también, y está hablando el mismo apóstol Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, es decir, de qué jactarme, o aunque yo tengo motivos también para vanagloriarme, o aunque tengo los suficientes motivos para engrandecerme, dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, es decir, si alguno tiene el currículum suficiente, dice Pablo, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Pero, dice en el siguiente versículo, cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, que dice, lo he perdido todo y lo tengo ¿por qué? Por basura, por ganar a Cristo. Entonces, cuando Pablo se presenta de esta manera, créeme que no era por falta de motivos para jactarse y para vanagloriarse en la carne. Pablo simplemente era un grande, era un erudito, era alguien que tenía las credenciales suficientes para sobrepasar a muchos en su tiempo. Pero al presentarse de esta manera, siervo de Jesucristo, él hace uso de una excelsa humildad y dice, en comparación de Cristo, todo lo que yo puedo haber logrado, todo lo que tengo, es absolutamente nada. Y lo que estimo para mi vida como más valioso es someter mi vida, mi voluntad, mis posesiones, mi tiempo, mis recursos, todo para constituirme en ¿qué? En una propiedad, literalmente, en una herramienta para los propósitos de Cristo, ¿sí? Sin duda Pablo tenía una perspectiva eterna y celestial de lo que era la vida y de lo que eran aquellas cosas que verdaderamente tenían valor. Para él era mucho más valioso ser un esclavo de Jesucristo que cualquier otro título que pudiese haber obtenido en su vida. El segundo concepto entonces, primero, siervo de Jesucristo. El segundo, en su carta de presentación, dice llamado a ser apóstol. La palabra apóstol literalmente significa alguien que ha sido invitado o alguien que ha sido nombrado por alguien superior. Es la idea de aquel que es invitado para que cumpla una misión específica, para que sea parte de un plan, para que sea parte de un proyecto. Esta palabra, llamado a ser apóstol, la palabra apóstol, en muchas ocasiones también es traducida como la palabra embajador. ¿Y un embajador qué es? Es alguien que está representando y que obedece a los intereses de una nación. No responde a sus propios intereses, ¿sí? Sino un embajador es alguien que representa o que responde a los intereses de alguien superior. Pablo dice entonces, yo fui llamado, no es que yo metí mi currículum y dije, bueno, ojalá y me den el trabajo, no es que dijo, estas son mis credenciales y meto mi solicitud de empleo como embajador, sino que alguien más lo llamó él, alguien más lo invitó o alguien más lo seleccionó como un embajador de Cristo. Y efectivamente no es nadie más que nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, quien lo llamó a ser embajador, ¿sí? Por lo tanto, el mensaje, porque a continuación en los siguientes versículos, Pablo va a hablar acerca del mensaje del Evangelio. Por lo tanto, el mensaje que Pablo proclamaba no era un mensaje que venía de él, sino era un mensaje que venía de ¿quién? De Dios.
y Pablo solamente era el instrumento de este mensaje, ¿sí? Escucha las siguientes frases en cuanto al mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio proviene de Dios, pero debe de ser proclamado por el hombre. Proviene de Dios, pero debe ser proclamado por el hombre. El Evangelio es dado por Dios, pero debe de ser declarado por el hombre. El Evangelio es la provisión de Dios para el hombre, pero el Evangelio nunca será la posesión del hombre, ¿sí? El Evangelio es la provisión del hombre, pero jamás será la posesión del hombre. Por lo tanto, ¿sabes? Cuando nosotros hablamos de este concepto, del concepto de apostolado, o alguien que es embajador de Cristo, o alguien que ha sido invitado por Dios para cumplir una misión, tenemos que entender esto, porque de alguna manera cada uno de nosotros, no en el sentido literal bíblico, pero sí en un sentido, nosotros somos apóstoles también de Cristo, fuimos invitados por Él para ser parte de su misión. Tenemos que entender esto, que nosotros no somos dueños del mensaje. El mensaje no nos pertenece a nosotros, ¿sí? Por lo tanto, ninguno de nosotros tenemos o tendríamos el derecho de decidir qué hacer con el mensaje. ¿Se entiende esa parte? ¿Sí o no? ¿O me regreso? Como embajadores de Cristo, te repito, nosotros no poseemos el mensaje lo posee simplemente Él. Y nosotros lo que hacemos es declararlo o anunciarlo, pero como en un libro, el único aquel que tiene derecho sobre el libro es el autor. Dios es el autor del Evangelio y nosotros solamente anunciamos el Evangelio, ¿sí? Por lo tanto, nosotros no tendríamos que decidir por el anuncio del Evangelio. Hay una figura en el Nuevo Testamento que es la palabra proclamar, y la palabra proclamar tiene la idea de los heraldos. ¿Todos ustedes han escuchado por lo menos la palabra heraldo? ¿Sí o no? Sí. Bueno, ¿qué hacía un heraldo? Un heraldo era aquel que declaraba o que daba un anuncio bajo la autoridad de un rey que lo había enviado a dar ese mensaje. Ahora, el heraldo tenía que dar el mensaje textual y literal que le había encomendado su rey. No podía añadirle y no podía quitarle absolutamente nada a este mensaje. Ahora, si este heraldo no podía modificar el mensaje, mucho menos el heraldo tenía la capacidad de decidir si iba y daba el mensaje o si se quedaba y no daba el mensaje. ¿Sabes? Un heraldo que se hubiese atrevido a hacer esto, ¿qué hubiera pasado con él? Moría, ¿sí? Porque el mensaje no era de él, el mensaje no le pertenecía al heraldo, el mensaje le pertenecía al rey. Y el heraldo simplemente era un instrumento que tenía que declarar o que tenía que anunciar este mensaje. Así que en términos nuestros, ¿qué significa esto? Que ninguno de nosotros somos dueños del mensaje y por lo tanto no podríamos decidir si damos el mensaje o no lo damos, o lo damos a medias, o lo damos mal, o lo damos si tenemos las ganas o si tenemos la voluntad, y si no doy el mensaje. ¿Por qué? Porque el mensaje no me pertenece, porque no soy dueño, ¿sí? Todo aquel cristiano que es negligente con dar el mensaje de su rey, es un cristiano que está menospreciando el llamado de Dios para su vida, ¿sí? Y finalmente dice ahí en este versículo 1, apartado para el Evangelio de Dios. Esto significa, bueno, eso, separado o puesto aparte para cumplir esta misión y para cumplir este llamado de Dios para su vida. Por eso yo siempre creo y siempre lo comparto así, porque es mi convicción, es que el cristiano no tiene que parecerse al mundo, porque ha sido apartado, ¿sí? El cristiano tiene que marcar una diferencia en su forma de hablar, en su forma de vestir, en sus hábitos, en sus prácticas, porque fue
separado o fue puesto aparte para una misión en específico. Y bueno, la misión justamente lo dice ahí, el para tiene que ver con propósito, dice apartado, ¿para qué? Se me están durmiendo y apenas comenzó la serie, ¿eh? Apartado para el Evangelio de Dios. ¿Apartado para qué? Ok, ahí está. Regresamos. Ahora escucha esto porque me voy a empezar a meter en camisa de 11 varas acá, no por gusto propio, sino porque Romanos te lleva a tocar temas que son controversiales, temas difíciles de entender. La pregunta sería, ¿cuándo llamó Dios o cuándo Dios eligió como esclavo a Pablo? ¿Cuándo lo llamó? ¿Sí? ¿Y cuándo lo separó o lo apartó para el Evangelio de Cristo? ¿En qué momento? En el momento de su conversión, ¿sí? Gálatas capítulo 1. Versículos 11 al 16, la primera parte del versículo 16. Y aquí está la respuesta. ¿Cuándo Dios lo eligió como esclavo? ¿Cuándo lo llamó como apóstol? ¿Y cuándo lo apartó para el Evangelio de Dios? Gálatas capítulo 1, ¿lo tienen ahí? A partir del versículo 11, fíjate, dice, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Es lo mismo que hablamos, el mensaje no le pertenece a él, ni él tenía decisión. Dice, sino que por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis compañeros en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Observa, pero cuando agradó a Dios, que ¿qué? Me apartó, que es la misma palabra de Romanos, ¿cuándo? Desde el vientre de mi madre. Y aquí vamos a empezar a las controversias. Desde el vientre de mi madre y me llamó, son las dos palabras que utiliza Pablo en Romanos, me apartó y me llamó por su gracia. ¿Para qué? Para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Si te vuelvo a hacer entonces la misma pregunta, ¿cuándo eligió Dios a Pablo como esclavo? ¿Cuándo lo apartó para que fuera apóstol? ¿O cuándo lo llamó para el apostolado? ¿Y cuándo lo apartó para el Evangelio de Cristo? ¿Cuál sería tu respuesta? Desde antes de que naciera. ¿Sí? Desde antes de que Pablo pudiera tomar cualquier decisión. Obvio, desde antes de que naciera. Aquí estamos hablando de dos doctrinas que son, ¿cuáles? Predestinación y elección. ¿Sí? Mira, de acuerdo a estos versículos, ¿en qué momento fue elección de Pablo todo esto? ¿En qué momento fue elección de Pablo convertirse en esclavo, en apóstol y en apartado para el Evangelio? Según Gálatas, ¿quién lo decidió según Gálatas? Dios. La doctrina de la elección enseña que Dios soberanamente elige antes de la creación, o en este caso antes del nacimiento, a los que Él deseó que fueran salvos. La doctrina de la predestinación implica que Dios ha determinado el avance de lo que será el destino de las criaturas, no simplemente que Él sepa lo que va a suceder. Es decir, no es que solamente Dios sabía, bueno, Pablo en algún momento va a creer en mí y yo ya sé que esto va a pasar. No es solamente que cuando hablamos de estas doctrinas, no es que solamente Dios se dé por enterado, significa que ¿qué? Que Dios es el que toma la decisión. Ajá.
Dios decidió desde antes de que Pablo naciera que iba a ser su siervo, su esclavo, que iba a ser un apóstol y que iba a ser apartado para el evangelio. No lo vamos a desarrollar acá porque los siguientes versículos y los siguientes capítulos van a desarrollar estas dos doctrinas de la elección y la predestinación y no me voy a meter en rollos ahorita. Pero estas doctrinas, por más que en nuestros tiempos hay muchos que se espantan, no es que ¿cómo va a ser posible que Dios decida? Bueno, es que acá lo dice, Dios lo decidió antes de que Pablo naciera. No es que uno inventa ni nada, aquí está, ¿no? Desde antes de que Pablo naciera, Dios ya lo había llamado, Dios ya lo había elegido, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo por el cual decide Dios? Ese es otro tema. Y esa es la parte que nosotros no entendemos y dudo mucho que alcancemos a entender. ¿Cuál es el mecanismo para que Dios, desde antes de que Él naciera, lo haya elegido y lo haya predestinado para siervo, apóstol y apartado para el evangelio? No vamos a entrar ahorita en estos detalles. Pero sí tienes que entender esto. Si al día de hoy tú estás basando tu salvación en una decisión que tomaste tú por tu propia voluntad y esa es el ancla de tu salvación, creíste en un evangelio diferente. Porque vamos a ver más versículos después, pero claramente en Gálatas entendemos que todo esto es elección ¿de quién? De Dios. No estoy diciendo que como muchos se van al otro extremo, no estoy diciendo que no haya libre albedrío y que no haya voluntad humana en la salvación. La hay, ¿no? Pero si como argumento de tu salvación, como fundamento de tu salvación, tienes la decisión que tú tomaste, es un evangelio diferente al que dice Romanos acá. El fundamento de la salvación y el argumento de tu salvación no tiene nada que ver con algo que tú hayas hecho inicialmente, sino con lo que hizo Dios. El esclavo no elegía a su amo, el amo elegía a su esclavo. Pablo no metió currículum para ser apóstol, Dios lo llamó para ser apóstol, ¿sí? Pablo no decidió apartarse para el evangelio, Dios lo apartó para el evangelio, ¿sí? Entonces te repito, no estoy diciendo con esto que no haya libre albedrío, que no haya voluntad del hombre en la salvación, lo vamos a ver hasta donde podamos verlo y entenderlo, pero si tu salvación se argumenta y se fundamenta principalmente en una decisión que tú tomaste, no es el evangelio del cual está hablando Pablo acá en Romanos. Y la pregunta sería, que creo que ni lo dije, pero si quieres ponerle un título al mensaje de hoy, sería ¿en qué evangelio creíste? ¿Sí? Porque hasta estos versículos que apenas estamos comenzando, la salvación no es el fruto de la decisión ni de la elección del hombre inicialmente, sino de la voluntad y de la iniciativa de Dios. Si estás confiando, y te repito, no estoy en contra, y cuando puedo invito a la gente a que lo haga, pero si basas toda tu salvación en una oración que hiciste o que te hicieron hacer, o si basas tu salvación en que alguien una vez te dijo, no, es que si ya oraste esto, pues ya dice la Biblia que eres salvo y cuando te mueras vas a ir al cielo. Si en eso basas tu salvación, creíste en un evangelio diferente, porque no hay nada de esto acá. Por eso cuando Pablo termina ahí el versículo 1, ¿cómo lo termina? Que fue apartado ¿para qué? Escucha, para el evangelio ¿de qué? De Dios. ¿Qué significa? Que hay evangelios que puede que no sean ¿de quién? De Dios. Cuando yo recibí a Cristo, yo hice una oración. No estoy en contra, ni digo que es pecaminoso. Hay muchas evidencias en la Biblia de gente clamando a Dios para su salvación, ¿sí? Pero te repito, si
Tu salvación se basa en tu oración, en que alguien te hizo orar, en que alguien te dijo, no, a partir de ahora, apúntale la fecha porque ahora ya eres salvo. Si basas tu salvación en que no es que yo decidí creer en Cristo y ahí hay otros evangelios, ¿sí? Bueno, realmente no hay otros evangelios. Gálatas capítulo, no lo apunté, pero Gálatas creo que es capítulo 6, versículos 1 y 2. Pablo dice a los Gálatas, me sorprende de que tan pronto os hayáis alejado del verdadero evangelio. ¿Y qué dice después? Dice, no estoy diciendo que hay otros evangelios, pero ustedes han sido engañados y han sido persuadidos a creer en otro evangelio, ¿sí? Y por eso esta pregunta es tan importante. ¿En qué evangelio creíste? Versículo 2, ¿sí? Dice, hablando del evangelio de Dios, versículo 2 dice que Él había prometido, ¿cuándo? Desde antes, por sus profetas, en las Santas Escrituras. Es decir, Pablo de alguna manera está diciendo, el evangelio de Cristo, yo no soy el pionero en esto, yo no soy el que estoy proclamando el evangelio por primera vez, no estoy declarando algo que sea nuevo, no se tienen que asombrar ni se tienen que maravillar por esto. El evangelio que yo proclamo, o el evangelio que yo declaro, o el evangelio para el cual fui apartado, no es nada nuevo, es el mensaje que había sido prometido desde hace mucho tiempo atrás por los profetas en las Escrituras. Génesis capítulo 3, versículo 15, no lo busquen, apúntenlo, porque espero que se lo sepan, a lo mejor no de memoria, pero que sepan de qué habla ese versículo. Ese versículo se conoce como el protoevangelio y es cuando Dios por primera vez hace una mención y promete la aparición de un libertador que en algún momento le daría un golpe mortal a Satanás y acabaría con la pena, con el poder y la paga por el pecado, ¿sí? Entonces Pablo dice, este evangelio que yo predico es el mismo evangelio que prometió Dios hace mucho tiempo atrás, desde el principio de la creación. El mismo evangelio que yo predico es el mismo evangelio que fue prefigurado en todos los personajes del Antiguo Testamento, en los eventos principales del Antiguo Testamento, en los sacerdotes, en el tabernáculo, en el templo a través de los profetas, en Noé, en el arca. Es el mismo evangelio que por mucho tiempo y a través del Antiguo Testamento había sido ya antes prometido. ¿En qué consiste el evangelio? ¿O qué es verdaderamente el evangelio? ¿O con qué tiene que ver el evangelio? Lo dice en el versículo 3. Este evangelio es, ¿qué dice el versículo 3? Acerca de su Hijo. Este es el evangelio, no hay otro, ¿sí? El evangelio es acerca de su Hijo. Ahora, fíjate en esto, porque cuando nosotros pensamos en el Hijo de Dios, mayormente, ¿qué viene a nuestra mente? Jesús. ¿Qué evento viene a nuestra mente? La crucifixión, porque entendemos la crucifixión como el momento en el que el plan redentor de Dios se culmina y su sacrificio paga la pena de nuestros pecados, ¿sí? Pero trata de ligar estos dos versículos. Pablo habla del evangelio que había sido prometido antes de los profetas, es decir, está hablando del Antiguo Testamento, pero en el versículo 3 dice que acerca de su Hijo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que la promesa del evangelio llegó mucho antes ¿de quién? De Jesús, ¿sí? Y por eso Pablo, cuando se refiere acá a Jesús y cuando se refiere a Cristo en el versículo 3, no utiliza la palabra Jesús, porque Jesús, hombre, no existió siempre, no existió en el Antiguo Testamento, pero Pablo utiliza que esta salvación tiene que ver o es acerca de su Hijo, porque el Hijo sí existía en el Antiguo Testamento, ¿sí? Con esta expresión, escucha, el evangelio que había sido prometido acerca de su Hijo, Pablo está exaltando la preexistencia eterna de Cristo, la existencia de Cristo por toda la eternidad, mucho antes de que apareciera Jesús. Y Jesús aparece, bueno, o por lo menos ahí en Mateo capítulo 1, 22, ahí es donde surge el nombre de Jesús. Cuando el ángel le dice a María,
llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Pero hasta antes de eso, hasta antes de Mateo capítulo 1, 22 y el anunciamiento de Cristo, te lo voy a decir de esta manera esperando que se entienda, no existía Jesús, pero sí existía el Hijo de Dios por toda la eternidad. ¿Se entendió? Ok. Y después acá se revuelve un poquito más, ¿no? Pero creo que el mensaje de Pablo es claro. El mensaje del Evangelio, ¿qué es? El Hijo de Dios, que ha existido por toda la eternidad, nuestro Señor Jesucristo. Y vuelve a hacer una referencia al Antiguo Testamento, ahí en el versículo 3, dice que era del linaje de David según la carne. Pablo va a hacer algo acá profundo y que va más allá de nuestra simple lectura del pasaje. Cuando Pablo utiliza esta expresión acerca de su Hijo, está exaltando el carácter divino y eterno del Hijo de Dios. Olvídate de Jesús, pero piensa en el concepto Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, al hacer esta mención, te repito, Pablo está exaltando el carácter divino, preexistente y eterno del Hijo de Dios. Pero con la segunda parte del versículo, ¿qué está haciendo Pablo? Dice nuestro Señor Jesucristo que era del linaje de David según la carne, ¿sí? ¿Qué hace ahí Pablo? Pablo está exaltando no la parte divina de Cristo, preexistente y eterno, desde el Antiguo Testamento y por toda la eternidad. Con la segunda parte de este versículo 3, Pablo está exaltando la parte humana de Jesús. ¿Sí lo alcanzas a notar en el versículo? Están estos dos elementos, ¿sí? Él ha existido siempre antes de que existiera Jesús, ¿sí? Divinamente, pero proviene o es descendiente de hombres, en específico del linaje de David según la carne. Y detrás de esto hay otro pensamiento todavía más profundo. Uy, ya se me fue el tiempo. Vamos a morir acá. Mira, nosotros no entendemos a plenitud este concepto, pero detrás de esta idea, que era del linaje de David según la carne, hay un pasaje, no lo vamos a buscar, léelo, pero es 2 de Samuel capítulo 7, versículos 12 y 13. ¿Qué hace 2 de Samuel capítulo 7, versículos 12 y 13? Dios le promete a David que de su descendencia vendría un rey que se sentaría en su trono para siempre, ¿sí? Dios le promete a David que de su descendencia vendría alguien que se sentaría en su trono para siempre. Para que esto suceda se tenían que cumplir tres cosas. Uno, que fuera una persona físicamente hablando, que se pudiera sentar en un trono y que pudiera gobernar un pueblo. Primer requisito. Segundo requisito, tenía que ser una persona que viviera para siempre, porque la promesa para David, ¿cuál era? Que se iba a sentar en su trono alguien que sería rey para siempre, ¿sí? Entonces, primer requisito, tiene que ser alguien, una persona físicamente hablando, tiene que ser una persona físicamente hablando y que viva para siempre. Y el tercer requisito para ser rey tenía que ser forzosamente del linaje de David, porque tenía que heredar el trono, ¿sí? Esas tres características hay una sola persona que las cumple, ¿cierto o no? Sí. Tiene un cuerpo físico, vive para siempre y que es del linaje de David, ¿sí? Cristo como rey. Como nosotros vivimos en una democracia, no estamos muy familiarizados con el concepto de rey, ¿sí? En la democracia nosotros, bueno, supuestamente nosotros elegimos a quién nos gobierna, ¿cierto o no? Y si no te gusta un partido o no te gusta un candidato, pues votas por el otro, ¿sí? Y si no te gustó ninguno, te esperas unos años y después de unos años viene otro y haces. Pero ¿quién gobierna nuestra vida? En una democracia, nuestro voto vale y nosotros decidimos quién permitimos que gobierne sobre nuestra vida. Pero en una monarquía, que es el sistema de gobierno que gobernaba al pueblo de Dios,
No era así. El pueblo no tenía la elección de quién iba a gobernar sobre ellos. ¿Era elección de quién? De Dios. Dios decidía, este va a ser tu rey y va a gobernar tu vida, ¿sí? Y te repito, hay algo acá profundo que tiene que ver con la salvación. Porque estamos hablando Pablo fue apartado para el mensaje del Evangelio, el cual había sido prometido desde los profetas y por todas las Escrituras. Y este mensaje del Evangelio tiene que ver con el Hijo de Dios que ha vivido eternamente antes de que se manifestara carnalmente en Jesús. Y este mismo Evangelio tiene que ver con Jesucristo del linaje de David según la carne, ¿sí? ¿Qué hay detrás de esto? Que parte del mensaje del Evangelio es el entendimiento y la convicción de que Dios no solamente es nuestro Salvador, sino que Dios es también ¿qué? Ya se me perdieron. Es nuestro Rey, ¿sí? Cristo no solamente es nuestro Salvador, sino parte del Evangelio implica que Dios es nuestro Rey. Mira, no te equivoques, no nos equivoquemos con esto. Cristo no solamente es aquel a quien tú eliges para la salvación. Cristo es aquel a quien Dios eligió para tu salvación, pero también para ser el Rey de tu vida. Según este versículo y según esta analogía de la monarquía y el linaje de David, Cristo tiene todo el derecho legal, no solamente de ser el Rey de Israel. Cristo tiene absolutamente todo el derecho legal de gobernar sobre mi vida y de gobernar sobre tu vida. No es una democracia donde tú dices, Dios, yo creo en ti como mi Salvador, pero no creo en ti como mi Rey o como aquel que ha de gobernar mi vida. Él gobierna nuestra vida, no nosotros. Escucha, si el Evangelio en el que creíste te da la licencia para ser salvo, pero para derrocar al Rey en tu vida, adivina qué, creíste en un Evangelio diferente. Si al día de hoy tú crees que solamente Cristo murió para salvarte, pero no para gobernar tu vida, es un evangelio diferente al que está proclamando Pablo en estos versículos. ¿Sí? Versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, aquí aparece esta palabra, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Te hago una mención solamente de acá. En el versículo 3 dice que es Hijo de Dios desde antes de que existiera el mundo, pero ¿qué notas en el versículo 4? Dice que fue declarado Hijo de Dios. Entonces, ¿es Hijo de Dios según el versículo 3 o fue declarado Hijo de Dios en el versículo 4? Bueno, las dos. La parte divina es Hijo de Dios desde antes de la creación del mundo, pero humanamente hablando, con su resurrección, fue declarado Hijo de Dios. ¿Sí? Si Cristo no hubiera resucitado, hubiese sido un farsante más, pero con su resurrección fue declarado Hijo de Dios. Versículo 3 entonces es Hijo de Dios divinamente, versículo 4 es declarado Hijo de Dios por medio de la resurrección. Versículo 5, y voy a correr porque si no, no terminamos. Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, y observa esta frase y subráyala. ¿Para qué? Para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Y va a citar a Pablo acá algo que tendría que ser una característica más de, como dice en el versículo 1, el Evangelio de Dios. Porque puede ser que haya escrito en un Evangelio diferente al Evangelio de Dios. ¿Cuál es la característica del Evangelio de Dios? Recibimos la gracia, tiene que ver con salvación. Pablo habla acerca de su apostolado, pero de alguna manera todos somos apóstoles, somos invitados por Dios a ser parte de su misión. Para significa propósito.
¿Cuál es el propósito de la salvación según este versículo? La obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, ¿sí? Y esta idea nos deja ver cuál es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio tenemos que entender sí o sí que lleva implícito este factor y este elemento de ¿qué? De la obediencia, ¿sí? Todo aquel que dice, creí en Cristo y es mi Salvador, pero no está obedeciendo a la palabra de Dios, ¿qué hizo? Creyó en un evangelio diferente, ¿sí? Si el evangelio en el que creíste te da la licencia para escuchar la palabra, pero no obedecerla, creíste en un evangelio diferente. No, mira, no estoy hablando de desobediencias accidentales en nuestra vida, porque todos seguimos desobedeciendo a Dios de alguna manera, ¿no? Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No estamos hablando de una desobediencia accidental, todos desobedecemos. ¿Pero a qué se refiere? Que si tu vida en general no manifiesta obediencia, es decir, si tienes 1 año, 2 años de creer en Cristo y en el tiempo que tienes de haber creído en Cristo no manifiestas obediencia, si hay áreas de tu vida en la que Dios te ha estado hablando por 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 año y no hay obediencia, probablemente es porque creíste en un evangelio diferente. Si has recibido el consejo una y otra vez y has manifestado una desobediencia habitual o como práctica, posiblemente no creíste en el verdadero evangelio, creíste en otro, pero no creíste en el evangelio de Dios, porque el evangelio de Dios es para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y aquí está este elemento, ¿no? La obediencia a Dios va a ser el resultado de ¿qué? Por amor de su nombre, ¿sí? Entonces, no solamente la falta de obediencia evidencia que quizás creíste en un evangelio equivocado o incorrecto, sino que va a evidenciar también tu falta de amor para con Dios. Versículo 6. Y liga este versículo con la descripción que Pablo hace de sí mismo en el versículo 1. ¿Te acuerdas cuál es la descripción de Pablo? Dice, yo soy un esclavo, ¿sí? Soy llamado a ser apóstol, es decir, a involucrarme en la misión de Dios, y soy apartado ¿para qué? Para el evangelio de Dios, ¿sí? Liga esas 3 ideas o esos 3 conceptos o esa definición de un cristiano con el versículo 6. Dice, entre los cuales, y subraya esa parte, estáis que también vosotros, y después dice Pablo, llamados a ser de Jesucristo. En pocas palabras, ¿qué significa esto? Que el llamado que recibió el apóstol Pablo en el versículo 1 es el mismo llamado que recibimos nosotros, que la descripción que hace Pablo de sí mismo en el versículo 1 tendría que ser la misma descripción que se tendría que hacer de cada uno de nosotros también. Por eso dice, entre los cuales estáis también vosotros. De nosotros se tendría que esperar una vida que manifieste rendición total, sumisión y no solamente servidumbre, sino esclavitud a Cristo. Nuestra vida tendría que manifestar no solamente que hemos sido invitados, sino que aceptamos esa invitación o ese llamado a ser apóstoles, a ser enviados, a ser heraldos y a ser parte de la misión de Cristo para nuestra vida, ¿sí? Nuestra vida tendría que manifestar que estamos apartados para el verdadero evangelio, el evangelio de Dios, pero si ninguna de estas características están en nuestra vida, si ninguna de estas características están en tu vida, probablemente creíste que un evangelio diferente, no el que está proclamando Pablo acá. Y mira, toda la carta de Romanos tiene que ver con esto. La última parte del versículo 1, esa frase, el evangelio de Dios, va a ser el tema central de todo el libro de Romanos. Como te dije acá, Pablo lo que hace es dar un adelanto de los elementos principales, pero por el resto de los capítulos va a ir desarrollando cada uno de estos, ¿sí?
Pero desde este principio, Pablo de alguna manera en solamente 6 versículos que hemos leído hasta ahora, nos da estas características del verdadero evangelio o el evangelio de Dios. Y son cosas que tendrían que manifestarse en nuestra vida, ¿sí? Soy esclavo, soy apóstol, fui apartado para el evangelio, Dios es mi rey, no es una democracia, yo no decido quién gobierna en mi vida. ¿Ah? Y termina el versículo 7. Los primeros versículos son versículos que de alguna manera nos confrontan y nos hacen evaluar la salvación que tenemos o que decimos tener en Cristo, de acuerdo a las evidencias que tiene nuestra vida, ¿sí? El versículo 7 que considero que no es tan confrontativo, sino que es un versículo en el que Pablo busca animarnos. Y este versículo 7 versículo 1 es la presentación del apóstol Pablo, podríamos decir que versículos 2 al 6 es la presentación de lo que es el evangelio de Dios, el verdadero evangelio de Dios, y el versículo 7 es una mención a quiénes son los lectores o hacia quién está dirigida la carta. ¿Qué dice? A todos los que están en Roma, ¿sí? Amados de Dios, llamados a ser santos. Otra vez aparece esta misma palabra, llamados. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Solamente llamo tu atención a estas 3 palabras o a estos tres ideas: amados de Dios, gracia y paz a vosotros, ¿sí? Y termina Pablo con este, podríamos decir, llamado al ánimo de los creyentes, ¿sí? Y entender que todo lo que se describió en los versículos anteriores y todo lo que tiene que ver con el evangelio de Dios y una vida sometida a Él y una vida de esclavitud a Él y una vida en la que realmente Él es el rey de mi vida, no es nada más y nada menos que el resultado del amor de Dios, ¿sí? Por eso dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Y gracias por la alarma que siempre tan amablemente nos patrocinan los primos de allá atrás, ¿no? Todo lo que Dios busca de mi vida, todo lo que Dios busca de tu vida y todas esas características, que te unas a su misión, que te apartes del mundo para cumplir sus propósitos, que lo haga rey de tu vida, como lo estamos mencionando, que tenga las mismas características que tuvo Pablo y con las que se presenta en el versículo 1. ¿Por qué las busca Dios en nosotros? ¿Porque necesita esclavos o necesita súbditos? ¿O necesita apóstoles que le hagan la chamba porque Él no es capaz de hacerla? ¿O porque Él quiere erigirse como el rey y tener un montón de gente que obedecen solamente a lo que Él dice, como una monarquía? ¿Ese es el propósito de Dios? No. ¿Qué hay detrás de todo esto? El amor de Dios. Porque Él sabe que lo mejor para tu vida es que en vez de vivir esclavo del pecado, vivas esclavo de Él. Que en vez de que tú seas el que gobierna tu vida, por amor Él sabe que lo mejor que puede sucederte en tu vida, matrimonio, trabajo, paternidad, Él sabe que lo mejor que te puede pasar es que Él sea el rey y quien gobierne tu vida, no tú. Él sabe que si tú lo buscas hacer, vas a hacer un desastre, como quizás lo has hecho hasta ahora. Entonces, todo lo que explica Pablo en cuanto al evangelio no es nada más y nada menos que el resultado del amor de Dios. Y para poder cumplir todo esto, o para que todo esto se vea reflejado en nuestra vida, o para que el evangelio se traduzca en obediencia de mi parte, ¿qué tenemos? La gracia y la paz de Dios para nosotros, de Dios nuestro Padre.
¿sí? De alguna manera Pablo termina con esta idea: todo esto es por amor a ti, es lo que más te conviene. Y en esto no estás solo o sola, en esta labor de dar frutos de obediencia al Evangelio, ni puedes hacerlo solo ni estás solo. Tienes la gracia y la paz. ¿De quién? ¿Qué dice ahí? De Dios, vuestro Padre. Y ves el cambio, ¿no? No solamente es tener un rey por encima, es tener un Padre que te va a ayudar a que el Evangelio sea una verdad en tu vida. ¿Ok? Terminamos, más o menos. Apláudanle a Dios, a mí no, por favor, porque si surge en tu vida, porque puede ser que te estés dando cuenta por tu falta de obediencia, por no tener estas características que mencionamos, porque Dios realmente no es tu rey. Si te das cuenta que quizás, si hoy te das cuenta que quizás creíste en el Evangelio, pero no el Evangelio de Dios, sino un Evangelio diferente, no dejes pasar el día sin hablarlo con alguien o sin ponerte a cuentas con Dios. Querido Padre, te damos gracias por estos primeros versículos del libro de Romanos. Gracias porque de una manera muy condensada Pablo expone lo que es el verdadero Evangelio. Y Dios, perdónanos porque a veces el Evangelio en el que decimos creer es un Evangelio diferente, que no implica ninguno de estos elementos, que no implica una vida rendida a ti, que no implica una vida de obediencia, que no implica una vida en la cual tú eres el rey. Quizás hemos creído en un evangelio diferente o hemos diluido el verdadero evangelio de Dios. Te pido que mientras avanzamos en los siguientes domingos y semanas y meses, tú traigas convicción a nuestra vida y que podamos entender si creemos en ese evangelio de Dios o estamos creyendo en un evangelio diferente. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.